Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para un vídeo cargadísimo de información, chismes jugosos y sobre todo, mucho Hanke. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero no solo como la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, sino que vamos a investigar a fondo a la mente maestra, o más bien, a las mentes maestras, que contribuyeron a catapultarlos al estrellato, especialmente durante y después de la serie. Vamos a hablar de sus agencias, sus estrategias de marketing y cómo, quizás, algunas decisiones influyeron en la percepción pública de su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Así que si eres tan fanático como yo de estos dos talentosísimos actores, si te quedaste con el corazón roto cuando su relación terminó, o si simplemente te intriga el mundo del espectáculo y cómo se construye una estrella, este es tu vídeo. Prepárense una taza de café, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje porque vamos a desentrañar los secretos detrás del fenómeno Hanke. Y antes de que se me olvide, si todavía no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les prometo contenido fresco, interesante y lleno de análisis sobre sus series y actores favoritos. Así que sin más preámbulos, vamos al vídeo. Bien, empecemos por lo obvio, Kerem y Hande son increíblemente talentosos y atractivos. Eso es innegable. Pero en el mundo del espectáculo, la belleza y el talento, aunque fundamentales, no son suficientes para alcanzar la fama mundial. Detrás de cada estrella hay un equipo de profesionales trabajando incansablemente para construir y mantener su imagen pública, gestionar su carrera y asegurarles los mejores proyectos. Y en el caso de Kerem y Hande, esto se vuelve aún más interesante porque su relación, tanto ficticia como real, jugó un papel importantísimo en su éxito. Primero vamos a hablar de sus agencias. Hande Erçel está representada por una agencia turca muy importante a menudo llamada İDEKEM Yönetken, o similar, y también ha trabajado con agencias internacionales para proyectos específicos, especialmente en publicidad y colaboraciones con marcas. Estas agencias se encargan de todo, desde negociar contratos, conseguirle castings, hasta gestionar su agenda y su imagen pública. Saben exactamente qué tipo de proyectos encajan con su perfil, qué marcas pueden potenciar su imagen y cómo manejar cualquier crisis que pueda surgir. Por otro lado, Kerem Bürsin también tiene su propia agencia, probablemente una agencia turca de renombre y, al igual que Hande, también colabora con agencias internacionales. Él además ha demostrado ser un actor muy involucrado en sus proyectos, con una visión clara de lo que quiere lograr con su carrera. Ha participado activamente en la producción de algunas de sus series y películas, lo que demuestra su compromiso y su deseo de tener un mayor control sobre su trayectoria profesional. Ahora, ¿cómo influyeron estas agencias en el fenómeno Hanke? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante la emisión de Senkalkapm, la química entre Hande y Kerem era innegable. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y gran parte de este éxito se debió a la intensa campaña de marketing que se llevó a cabo. Las agencias de ambos actores, junto con la productora de la serie, supieron aprovechar al máximo la popularidad de la pareja. Crearon contenido exclusivo para redes sociales, organizaron encuentros virtuales con fans, promocionaron la serie en eventos internacionales y, por supuesto, alimentaron los rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem fuera de la pantalla. Esto, obviamente, generó aún más interés en la serie y en la pareja. Los fans estaban obsesionados con Hanke, querían saberlo todo sobre ellos, seguían cada uno de sus movimientos en redes sociales y estaban convencidos de que su amor era real. Y aquí es donde entra en juego una estrategia de marketing muy común en el mundo del espectáculo, la confirmación de la relación. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem finalmente confirmaron su relación. Esto fue una bomba para los fans. La noticia se extendió como la pólvora en redes sociales y los medios de comunicación. Todos hablaban de Hanke. Y obviamente esto benefició enormemente a la serie, que continuó batiendo récords de audiencia. Pero, ¿fue esta confirmación algo genuino o una simple estrategia de marketing? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es cierto es que las agencias de ambos actores supieron manejar muy bien la situación. Supieron crear una narrativa romántica alrededor de la pareja, una historia de amor de cuento de hadas que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Como sabemos, la relación entre Hande y Kerem terminó. Y esta ruptura inevitablemente afectó la imagen pública de ambos actores. Los fans estaban devastados. Muchos se sintieron traicionados. Y algunos incluso culparon a las agencias de haber manipulado la situación para su propio beneficio. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la imagen pública es un activo muy valioso.
Y las agencias de los actores tienen la responsabilidad de proteger y mantener esa imagen. En el caso de Hanke, la ruptura representó un desafío enorme para ambas agencias. Tuvieron que manejar la situación con mucho cuidado para minimizar el impacto negativo en la carrera de Hande y Kerem. Y honestamente creo que lo lograron bastante bien. Ambos actores han seguido trabajando en proyectos exitosos y han logrado mantener una imagen pública positiva. Han demostrado ser profesionales y han sabido separar su vida personal de su vida profesional. Ahora vamos a profundizar un poco más en las estrategias de marketing que se utilizaron para promocionar a Hanke. Como mencioné antes, las redes sociales jugaron un papel fundamental. Las agencias de Hande y Kerem crearon cuentas oficiales para la pareja en Instagram y Twitter, donde compartían fotos y vídeos de la serie, entrevistas, momentos detrás de cámaras y por supuesto, fotos de ellos juntos. Estas cuentas se convirtieron en un punto de encuentro para los fans de Hanke. Allí podían comentar sobre la serie, expresar su amor por la pareja y compartir sus propias creaciones, como fanfics y vídeos musicales. Las agencias también organizaban concursos y sorteos para interactuar con los fans y mantenerlos enganchados. Otra estrategia muy efectiva fue la de las entrevistas. Hande y Kerem concedieron numerosas entrevistas a revistas y programas de televisión, tanto en Turquía como en el extranjero. En estas entrevistas hablaban sobre la serie, sobre sus personajes y por supuesto sobre su relación. Pero siempre manteniendo un cierto nivel de misterio y ambigüedad, alimentando así la curiosidad de los fans. Además, las agencias se encargaron de que Hande y Kerem asistieran a eventos internacionales, como festivales de cine y galas de premios. Estas apariciones públicas ayudaron a aumentar la visibilidad de la pareja y a consolidar su imagen como estrellas internacionales. Ahora, quiero hablar sobre un aspecto que a menudo se pasa por alto, el papel de los fans en la creación del fenómeno Hanke. Los fans no fueron solo espectadores pasivos, sino que también se convirtieron en colaboradores activos en la promoción de la pareja. Crearon comunidades online, tradujeron la serie a diferentes idiomas, compartieron contenido en redes sociales y organizaron campañas para apoyar a Hande y Kerem. Esta pasión y dedicación de los fans fueron fundamentales para el éxito de Hanke. Fueron ellos quienes difundieron la palabra sobre la serie y quienes la convirtieron en un fenómeno global. Y las agencias de Hande y Kerem lo sabían y supieron aprovecharlo al máximo. Sin embargo, también es importante reconocer que esta obsesión de los fans a veces puede ser tóxica. Algunos fans se volvieron demasiado intensos y comenzaron a invadir la privacidad de Hande y Kerem. Los acosaban en redes sociales, los seguían a todas partes y les exigían que estuvieran juntos para siempre. Esta presión, sin duda, debió ser muy difícil de manejar para ambos actores. Y quizás contribuyó a la ruptura de su relación. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones reales. No son personajes de una serie de televisión. Y merecen respeto y privacidad. Volviendo al tema de las agencias, es crucial entender que su trabajo no se limita a promocionar a los actores durante la emisión de una serie. También tienen la responsabilidad de planificar su futuro profesional y de ayudarles a elegir los proyectos adecuados. En el caso de Hande Erçel, su agencia ha sido muy cuidadosa a la hora de seleccionar sus próximos proyectos. Ha participado en series de televisión exitosas como Azize y Bambaşka Biri, y ha colaborado con marcas de renombre como Nocturne. Su agencia ha sabido diversificar su carrera y convertirla en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha sido muy selectivo con sus proyectos. Ha protagonizado series de televisión como Bu Şehir Arkandan Gelecek, Ellas Amayanlar, y ha participado en películas como Kanfeda y Eflatun. Además ha fundado su propia productora, Brabborn, lo que le permite tener un mayor control sobre sus proyectos y explorar nuevas facetas de su creatividad. Ambos actores han demostrado ser muy inteligentes y ambiciosos. Y han sabido rodearse de un equipo de profesionales talentosos que les han ayudado a alcanzar sus metas. Ahora, para concluir esta exploración del fenómeno Hanke, quiero reflexionar sobre el impacto que tuvo en la cultura popular. Sen Kalkapm fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras y unió a personas de diferentes países y culturas. La serie popularizó el romance turco en todo el mundo y abrió las puertas a otras producciones turcas. Además, inspiró a muchos jóvenes a soñar con el amor y a creer en la magia de los cuentos de hadas. Hande y Kerem se convirtieron en íconos de estilo y en modelos a seguir para muchos jóvenes. Su influencia se extendió a la moda, la belleza y el estilo de vida. Y aunque su relación terminó, el legado de Hanke perdura en el corazón de sus fans. Su historia de amor, aunque ficticia y real, seguirá inspirando a muchas personas en todo el mundo. En resumen, el éxito de Hanke fue el resultado de una combinación de factores: el talento y la química de Hande y Kerem, la calidad de la serie, la efectividad de las estrategias de marketing y la pasión y dedicación de los fans.
Y detrás de todo esto, un equipo de profesionales trabajando incansablemente para construir y mantener la imagen pública de ambos actores. Hemos explorado el papel crucial de las agencias en la construcción y gestión del fenómeno Hanke, desde la creación de una narrativa romántica hasta el manejo de la ruptura y la planificación de sus futuras carreras. Hemos visto cómo las redes sociales, las entrevistas y los eventos internacionales contribuyeron a aumentar su visibilidad y a consolidar su imagen como estrellas internacionales. Y hemos reconocido el papel fundamental de los fans en la promoción de la pareja y en la conversión de Senkalkap en un fenómeno global. Bueno, llegamos al final de este larguísimo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el fenómeno Hanke. Ha sido un placer compartir mis ideas y reflexiones con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las estrategias de marketing que se utilizaron para promocionar a Hanke? ¿Creen que las agencias tuvieron demasiada influencia en su relación? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo me ayuda a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.